Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de Apocalipsis, los eventos número 4, es decir, el cuarto sello, la cuarta trompeta y la cuarta copa. Yo soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Como introducción, les digo que en Apocalipsis ya estamos en los sextos eventos. Si no le voy a decir que estamos en la sexta trompeta, porque cuando estemos en los sextos eventos les digo en qué parte vamos. Pero estamos ya al final de los tiempos. Incluso el Señor dice, les voy a dar un apunte. El Señor dice al final de la trompeta, o sea, la trompeta empezó a sonar. Realmente, en este momento, no sé en qué momento empezó a sonar, ¿cierto? Pero estamos en la sexta trompeta. Al final de que suene esa trompeta viene el Señor Jesús. Y el apunte que les quiero dar, creo que la trompeta, mis amados, es el, el señor Donald Trump, que su nombre significa trompeta y en este momento es el hombre más importante del mundo, ¿cierto? Entonces, al final de algo con él, viene Cristo. Y yo he pensado al final de qué, pues pienso que al final de que no va a haber otro mandatario en Estados Unidos más que Donald Trump, ¿cierto? Ese va a ser el último mandatario, creería yo, de Estados Unidos. Y pienso que Estados Unidos también va a perder el poder, ¿cierto? El poder que tiene actualmente lo tiene que perder, pero sin embargo, Donald Trump pareciera que va a seguir ahí Él debe entregar su mandato en enero, 20 de enero del 2030 del 2029. Lo que pasa es que según las cuentas que yo hice el final de los tiempos está a finales del 2029 y 2030. Entonces, por eso pienso que Donald Trump va a seguir en su mandato, porque Estados Unidos va a perder como tanto poder que ya no va a ser importante como quién va a ser el nuevo presidente, ¿cierto? Bueno, igual, el anticristo está que se presenta en los próximos, antes de, pues según mis cálculos, ¿cierto? Porque igual me puedo equivocar, pero según lo que yo he interpretado, el anticristo se tiene que presentar en este año, estamos en el 2026, antes pues, antes de que se termine este año, ¿ok? Por eso considero que muchos mandatarios que están ahorita en elecciones, pues que van a dejar su periodo en este 2026, posiblemente no lo dejen, sino que continúen, ¿cierto? Posiblemente ellos continúen porque dicen, pues, porque la escritura, otras cosas que dice, que es, se va a dividir el gobierno, se va a dividir, no sé si esta sea la interpretación, en esto tengo, pues, no estoy como segura 100%, pero dice la escritura que cuando venga la bestia, que tiene 10 cuernos, ¿cierto? Eh, son 10 territorios en los que se va a dividir eh, la tierra. Y la tierra, y todos esos 10 gobernantes le van a entregar el poder a la bestia. Entonces, considero pues que sería más fácil que continuaran los mandatarios que están ahora, ¿cierto? Eh, para eso. O los que vengan, no sé, ¿cierto? No sé, pues podría ser también que los que vengan estén más ahí para entregarle las cosas al que venga. Pero lo que sí sé es que van a ver, creo que van a haber 10 personas importantes a nivel mundial, para Latinoamérica, para todas las regiones de la Tierra. Se va a dividir como en 10 reinos en la Tierra, o sea, 10 personas, 10 líderes importantes. No significa que los países vayan a desaparecer como tal, pero sí que por lo menos va a haber un líder para cada región, ¿cierto? Para cada región en lo que se divida la Tierra. Bueno, eso es lo que considero que podría como pasar, que falta por pasar, que no ha pasado todavía. Bueno, en cuanto a las cosas que ya han pasado, bueno, estamos en la cuarta trompeta. ¿Qué significa la cuarta trompeta? Que ya se han manifestado, ya se han desatado tres ángeles de los 4 que se deben desatar. Esos 4 ángeles son el falso, el dragón, que es el COVID-19, el falso, la imagen de la bestia, que es el Papa de Estados Unidos, entonces está asociado a Estados Unidos. Y la bestia, se ha manifestado quién es la bestia, que es posiblemente
el yerno de Donald Trump. La bestia tiene que ser judío y aparte venir de Estados Unidos. Y ese requisito lo cumple el yerno de Donald Trump. Él es de Estados Unidos también, pues según lo que leí. Ok, bueno. Entonces, con el COVID-19 vino los 10 años de gobierno del dragón. Son 10 años, por eso es que les digo que el final de los tiempos es a eso. Después de esos 10 años del 2020 o 2019 que vino el COVID-19, a finales o principios, ¿cierto? Finales del 2009, 2019 o principios de 2020 es que vemos como tal el COVID-19, la pandemia, porque el virus se presentó en el 2019, pero se llama COVID-19, pero se marcó la pandemia en marzo, ¿cierto? Del 2020. Entonces no sé cuál de esas dos fechas es la más importante, la más relevante, si cuando llegó el virus o cuando se declaró la pandemia. Por eso ahí es donde se cuentan esos 10 años de gobierno del anticristo. ¿Ok? Porque virus siempre hemos tenido, eso no hay problema. El problema es que ese virus se haya convertido en una pandemia. Ok, bueno, esos 10 años, también ya que hubo los 10 años, los milenios, 10 años de gobierno, 1000 años de gobierno del anticristo, que es el milenio del gobierno de Cristo. Yo no sé por qué siempre me equivoco. El milenio del gobierno de Cristo ya sucedió. O sea, fue desde que Cristo no es un milenio completo. O sea, recuerden que la escritura, 1000 significa bastante, ¿cierto? Pero el Señor no dice que es 1000 exacto, no. Él simplemente pone simbólico, es decir, es mucho. Si pone 1, dice es poco, poco tiempo, pero si pone 1000, significa que es bastante tiempo. Entonces, en 1000 años de gobierno de Cristo fue desde que Cristo resucitó y se estableció la iglesia hasta ahorita que vino la pandemia. Hasta ahí es el gobierno de Cristo, ¿cierto? Es el gobierno del milenio de Cristo, cuando ya nos marca el Apocalipsis que Satanás iba a ser soltado por un poco tiempo. Ese poco tiempo considero yo que son 10 años. Y me haré comparar ese tiempo de gobierno de Cristo con 10 años del anticristo. Bueno, entonces todo está marcado en este momento para eso, para hacer todas las instituciones hacia Satanás, hacia que muestren a la bestia, hacia que glorifiquen a la bestia. Eso es lo que marca ese tiempo, o sea, caminar todo hacia, pero públicamente, políticamente, porque antes era, pues siempre ha existido la maldad, y es más, Dios ya lo dijo, Jesucristo ya lo dijo, este reino es de Satanás, o sea, ese mundo es de Satanás, por eso es que va a ser destruido. Sin embargo, la iglesia ha operado y ha estado haciendo las cosas para gobernar en el, o sea, y la iglesia ha estado de alguna manera protegida, sí, ha habido persecuciones, sí, también han debilitado la iglesia, pero eso hace parte de la tribulación, dijo el Señor, en este mundo tendréis tribulación, pero en este último tiempo, de alguna manera, algo cambia, y es esto de que todas las instituciones vayan a hacer eso que les dije, o sea, como a mostrarles, mire, este es Dios. Recuerde que las instituciones generalmente son, pues no son de decir, las instituciones como tal no son de decir, vea, y sobre todo en esta época, pues anteriormente cuando existía el Imperio Romano, la Iglesia Católica tenía tanto poder, pues sí, la religión que había era el cristianismo, y no era el cristianismo, era el catolicismo, o sea, lo que dijera la Iglesia Católica. Si se levantaba alguien más a hablar de Cristo, decían, no, es que tiene que ser la Iglesia Católica, no se puede otro. Bueno, ahora los gobiernos que dicen, no, ya, pues Dios no, vamos a hacer las cosas humanas, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, ustedes dediquen sus iglesias, nosotros vamos a gobernar desde acá, pero sin religión, ¿cierto? Vamos a gobernar para todos. Bueno, va a llegar un momento que ya no va a haber gobierno para todos, sino que se va a instituir y va a decir, vea, este es Dios, que va a ser el anticristo, ¿cierto? Y van a ser, o sea, como eso que hubo antes de la Iglesia Católica de centrarse, por eso la Iglesia Católica es la imagen de la bestia. No la Iglesia Católica, sino en sí, pues sí, es el Papa que hay actualmente ahorita, que es el que representa a la Iglesia Católica, o sea, sí, la Iglesia Católica, pero no solamente la Iglesia Católica, toda organización religiosa de alguna manera va a ser la imagen de la bestia, así instituida como tal, así humanamente, porque
Me refiero a los que dirigen, porque en la Iglesia Católica obviamente hay gente que no va a seguir al anticristo. En la Iglesia Evangélica también, están también organizados. Ahí también va a haber la imagen de la bestia. Se van a reunir y ellos van a hacer eso, o sea, ellos van a alabar al anticristo. Todos. ¿Cómo es? ¿Quiénes son los que no? Pues la gente que es yendo a esas iglesias van a decir, no, es que Cristo no son instituciones, mis amados. ¿Entiendes? Cristo es algo personal, dice la escritura. Mis ovejas oyen mi voz. O sea, no se trata de que una institución nos diga, es que ese es Cristo. No, en el corazón ya nosotros oímos quién es Cristo realmente. Y si viene el que no es, pues no lo vamos a oír. Entonces, así por más líderes que hayan muy importantes, o sea, por eso es que hay tanta adoración a ídolos, a tantos ministros, porque lo que busca el anticristo es que cuando él venga, cuando se manifieste, él ya vino, pero cuando lo revelen al mundo, que la gente diga, ah, sí, como el apóstol de tal iglesia lo dice, ese es Cristo. Ah, como el Papa lo dice, ese es Cristo. O sea, esa idolatría a los hombres, por eso la escritura dice, no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. O sea, yo no puedo poner, yo también estoy en una institución, mis amados, así, donde había idolatría para un personaje, y eso pasó en mi vida hasta antes de la pandemia o todavía con la pandemia. Fue fue después del estallido social que hubo aquí en Colombia, que hubo un cambio en mi vida, ¿cierto? Al ver como lo que pasaron con esos jóvenes y otras cosas, hubo un cambio en mi vida y entendí, no hay, o sea, entendí que estaba en una idolatría y entendí que estaba encadenada. Yo antes estaba en la iglesia, mis amados, yo no podría hacer esos videos ahora como yo cualquier cosa que hacía, la iglesia decía, eso no, eso no, eso no, porque había un control de qué es lo que estás predicando, qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás mostrando. O sea, no había problema en que yo le predicara a la gente en grupo, pero si eso que les predicaba a la gente en grupo lo ponía públicamente, decían, eso no. O sea, porque había algo escondido ahí. ¿Sí me entienden? Había algo escondido. O sea, no había problema en que yo les predicara, pero si yo publicaba lo que les estaba predicando, porque lo que les estaba predicando era idolatría, de que fueran a la iglesia donde yo iba, porque ese señor era muy ungido. Eso es idolatría. Iglesias verdaderas de sana doctrina. Incluso alguna vez un hermano llegó y me criticó y yo me enojé con él, o sea, un hermano de otra iglesia, porque yo les estaba predicando en un grupo y yo sí les predicaba, pero les decía, vayan a mi iglesia, el Señor es muy ungido, que no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y cuando un hermano llegue me va hablando, le dieron como el número de mi WhatsApp y empezó a hablarme y yo me enojé con él, o sea, un hermano de otra iglesia. Yo me enojé con él, me dijo, ve, apóstoles no hay, me dijo así, apóstoles no hay. Y es verdad, apóstoles en este tiempo no hay. El último apóstol es Pablo. Pero, ¿quién le hace entender a una persona que está llena de idolatría y que esa persona es por medio del cual Dios te está hablando, Dios te está diciendo y que supuestamente es tu padre espiritual? O sea, ¿quién le dice a una persona eso? Eso solamente lo logra, mis amados, el sacrificio, la sangre. Entonces, cuando en mi caso, esto es mi experiencia personal, en el estallido social, fue que yo dejé eso. Me volví muy política en ese tiempo, sí. Yo fui la persona que volví muy política, pero después volví, Dios no me quiere para que haga política. Aunque yo tengo mis cosas políticas, porque todos ser tenemos nuestra parte, pero no es lo que yo transmito acá, no es lo que yo quiero transmitir. Aunque mi Tito ponga en quién, por lo menos yo no soy de política ni de izquierda ni de derecha, realmente. No, no soy de eso, no me guío por eso, por aquello, sino por personas que yo considere, ¿cierto? Que yo considere, que yo diga, esos han hecho las cosas bien, o sea, que yo considere en mi lógica, no porque otro me lo diga, no, en mis análisis, que mi conciencia lo diga. Entonces, soy así, yo no soy que ni izquierda ni derecha realmente. Sí tengo partido hacia un lado especial, pero es por las personas que hay en esos lugares, ¿sí? No porque estos quieren estos derechos y estos no quieren estos derechos, no, porque a mí no me importa qué es lo que haya detrás, sino la persona que va a gobernar, ¿cierto? Porque al final el que va a gobernar es la persona, entonces según esa persona lo que haya hecho es lo que yo hago. Y por eso no estoy diciendo aquí por quién votan, por qué no votan, no, porque esto no es de eso, o sea, lo de Dios se tiene que sacar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa es que ustedes deben entender, sí, soy mujer y como humana tengo preferencias amorosas, políticas y de todo tipo, ¿cierto? Todos son preferencias, pero eso no tiene que interferir con la predicación es otra cosa, pero sí, con el estallido social
hubo algo que es esa muerte de inocentes, me hizo a mí despertar de lo que estaban en esas iglesias. Y mi amado, ¿por qué? Usted me dice, ¿por qué María tú despertaste así? Porque el Señor que yo consideraba, mejor dicho, el más ungido de la tierra, que era supuestamente el apóstol de esa iglesia, yo había acabado de ver unos videos que me llegó justamente por hermanos de la iglesia que compartieron esos videos de lo que estaban sufriendo esos jóvenes en ese estallido social. Entonces yo los miré y yo dije, uy, no, o sea, es que los videos eran muy crudos, o sea, hay realidades que no se pueden negar, mis amados. O sea, por más que te pongan una venda en los ojos, hay veces que tú despiertas. Entonces, cuando yo vi esos videos, yo les quiero contar esto no por política, sino porque les quiero contar lo de la idolatría, hombres. Entonces, cuando yo vi esos videos, yo me quedé impactada. Yo, ¿qué es este horror? Yo dije, no puede ser, porque es que no, o sea, mi amado, usted tiene derecho a protestar y que no lo maten por protestar, o sea, usted tiene derecho a hacer lo que usted quiere y que no lo maten por eso. O sea, yo me refiero al gobierno, aquí no hay pena de muerte, ¿sí? Ya es diferente que la policía está en un tiroteo, pues la policía lo puede matar, claro, pero ellos generalmente no están diciendo tírenle a matar, no, generalmente es tire a herirlo, ¿sí? A herirlo. Siempre que pueda conservar la vida, consérvela. Yo creo que eso está en las instituciones, que la vida prima. Solamente que en eso de que hay una guerra, pues pasa eso, o hay violencia, pasa eso. Y para eso está quienes responden, la policía, pero ante una guerra, pero ante unos manifestantes que están ahí con no haciendo guerra, sino ejerciendo su derecho de manifestarse, no puede ser que haya habido estas cosas de muerte. O sea, estoy hablando lo que yo sentía. O sea, eso no puede ser, eso no puede haber. O sea, no puede haber. O sea, tenemos derecho a manifestarnos, tienen derecho a hacerlo. Que como hijos de Dios se hagan o no se manifiesten, es otra cosa, pero es un derecho, no es malo ir a una manifestación, eso no es malo, porque es algo que es de un derecho y todo lo que es derecho es bueno. ¿Es malo levantarse contra un mandatario? Sí, pero ir a protestar es parte de ese derecho. Eso no es levantarse contra el mandatario, es ir a protestar, sea cual sea el mandatario, es parte de los derechos que tenemos, es dentro de la línea legal. Todo lo que podamos hacer dentro de la línea legal se puede hacer, es permitido. Lo que no, pues si yo como hija de Dios, yo he cambiado muchas cosas. Después de ese estallido social, muchos procesos. Yo me enfrenté en ese momento al gobierno que había y hablaba cosas y eso. Después entendí que eso no estaba bien. O sea, yo entendí y yo cada vez que, si yo tengo mis preferencias políticas, sí las tengo, pero yo ni siquiera medio digo una palabra mal contra algún mandatario que esté en el momento, porque en el momento hay gente de mi agrado y de no mi agrado en la política, pues en presidencia, alcaldía, lo que sea. Recordemos, yo estoy en Medellín, el alcalde de Medellín es de derecha y estoy en Colombia. El alcalde de Colombia es de izquierda. Si tengo alguna preferencia en este momento, pues tendría de quién hablar mal. Si estoy más a la izquierda, pues hablaría mal de Federico. Y si estoy más a la derecha, hablaría mal de Petro, ¿cierto? Sería así. Bueno, en mi caso, no. O sea, en este tiempo, no. Yo no hablo ni por cosas, no hablo mal de ninguno de ellos. Pues hablo bien de alguno que me cae, que me gusta, claro que sí, pero mal no hablo de ninguno. Ustedes no van a encontrar que yo hable mal de ninguno mandatario porque eso ha cambiado en mi vida. Me guste o no me guste, porque yo sé que los mandatarios los puso Dios. Entonces no hablo mal de ellos. Cuando salgan del mandato puedo hablar mal de ellos, pero los que están en este momento yo no lo hago. Yo no lo hago porque eso es ir en contra de Dios. Entonces no lo hago. Ir a protestar, sí, eso es diferente. Porque no es decir yo estoy en contra de ti, sino parte de los derechos que yo tengo, entonces yo voy a defender mis derechos con esto. ¿Sí? Pero no voy a hablar mal de ti, es que eres esto, eres aquello, no, es esta norma que estás poniendo me está perjudicando, no la quiero, entonces yo voy a ir para eso. Pero no, ay, es que lo quiten, que es el peor, que es esto. No, no lo voy a, de esa manera no, porque solamente yo decirle a una vecina, no, es que mira que aquel tal persona tal cosa, ya me siento mal en el espíritu. O sea, yo me siento mal, me siento como si hubiera hecho una cosa muy grave, porque la verdad es muy grave. La rebelión es es el pecado más grave, porque la rebelión es el pecado de Satanás. Aunque Dios use la rebelión en ocasiones para quitar mandatarios, eso pasa, pero es Dios. Y Dios adivina a quién usa para la rebelión, pues a los mismos malos, mis amados. Nunca una rebelión la enfrenta un hijo de Dios. Un hijo de Dios no va en rebeliones, eso no es de ellos. Pero Dios usa a los malos porque igual son rebeldes, venga, rebélense que yo quiero ese otro mandatario. Pero los hijos de Dios, cuando ponen otro mandatario, pues uno también sigue a ese otro mandatario porque es el que Dios puso. Entonces lo que hacemos, nosotros si hacemos como hijos de Dios, debemos hacer eso. Bueno, entonces esta idolatría al cuento que les voy es
que yo estaba en eso del estallido social. Y cuando pasó eso, bueno, yo me fui toda pues para la iglesia, pero con eso en el corazón, como, qué triste eso que le está pasando a los jóvenes. Qué pesar. O sea, yo me fui así, o sea, la verdad, muy fría la verdad. O sea, así con un dolor en el corazón, pero al mismo tiempo muy fría. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Voy para mi iglesia. Bueno, entonces yo fui para mi iglesia, normal. Pues en ese momento era mi iglesia, ¿cierto? Entonces fui para mi iglesia y cuando ese señor allá va diciendo, estos jóvenes no saben nada, no saben de derecha, no saben de izquierda, es que ellos son como bobos, o no sé. Y yo, eso sí me abrió los ojos, mis amados, lo siento por ustedes, lo que sea, pero eso fue lo que me abrió los ojos. A mí no fue que yo estaba orando y un ayuno muy grande, no, yo sí estaba ayunando. Yo, mejor dicho, después de eso fue que yo empecé a ayunar. Por eso, y me fui en contra del gobierno, la verdad, en ese tiempo. Y empecé a ayunar, y eso fue lo que ocasionó un cambio en mi vida. Entonces se puede decir que hasta ese tiempo yo iba de un lado y después me volví para el otro, ¿cierto? Porque hace tiempo era lo que dijera la iglesia, sí, eso es, lo que la iglesia diga, no, que el aborto, que esto, que aquello, entonces lo que dice la iglesia, no, vea. Entonces era tal cual, lo que la iglesia dijera, eso yo era. Pero cuando él dijo eso, algo en mi corazón se rompió, mis amados. O sea, se rompió una venda en mis ojos. Yo dije, qué monstruosidad está diciendo este señor. Esa gente está muriendo. ¿Cómo vas a decir que son unos tontos? ¿Cómo vas a decir que no saben lo que hacen? Mire, yo cualquier persona que esté dando la vida, yo le puedo decir lo que sea, pero no voy a decir que son unos tontos que no saben lo que hacen. Y lo primero, no me voy a meter ahí, viendo a alguien que está dando la vida. Y yo no puedo ver a alguien que está muriendo, que lo están asesinando gente, y yo decir que ellos son unos tontos. Mis amados, no. O sea, no, porque una cosa es que los tenían que asesinar por eso. ¿Por qué? Por hacer una protesta. No, lo siento, pero no. O sea, hasta allá no me llegaba la conciencia. Y a mí se me cayó ese señor ya de mi idolatría. Por eso no tengo idolatrías por hombres. Por eso puedo predicar. Por eso no estoy en ninguna de esas iglesias. Las iglesias que yo creo es la iglesia donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Porque entre usted a una iglesia y le aseguro lo que sea que hay política. Le aseguro. Mire, una vez yo entré a una iglesia, por aquí en el barrio donde yo vivo hay una señora. Entonces yo le dije a ella, yo le dije antes yo dije, es que yo no voy a esas iglesias porque allá hablan es de política, a la entrada o a la salida. Pero te lo aseguro que hablan de política, no hablan del Señor. Entonces a mí de política no me gusta. Y como ustedes están viendo, estoy hablando de política en este momento, pero estoy diciendo mi afinidad como tal y les estoy ya contando es una historia. Eso es diferente. Porque les quiero dar el marco de por qué se me cayó la idolatría. La idolatría se me cayó por eso, porque allá hacían política y porque esa política no le importaba con quién era. No miraba si la gente estaba muriendo, les importó. Le está diciendo oremos por esos jóvenes que los están asesinando. No, sino esos jóvenes no saben lo que hacen, son unos tontos. Ellos no saben de revolución, ellos no saben nada, ellos son unos ingenuos. Y están muriendo, o sea, lo importante era eso, no decir que los estaban matando, que iban a decirle, gobierno, no haga eso está mal, somos la iglesia. Sí, claro que sí, o sea, reprensión lo que ustedes quieran hacer, sí, pero no, lo que ha pasado es que los crímenes están ahí, revisen. En ese estallido social hubo crímenes y hay gente acusada y hay gente que está ahí en la cárcel por eso que pasó, ¿sí? Porque hay videos y hay pruebas de lo que hubo. O sea, no es, es que se lo inventaron, no, cuando hay pruebas, hay pruebas. No es de invento, no es de esto, no es de aquello. O sea, eso no se podía hacer. Y cuando yo vi a ese señor que yo, el de Dios, pero el señor ya había dicho unas cosas terribles, asquerosas, yo las vi, no. Ahora que yo no veo ningún video de él, porque cuando veo un video de él, me da es como vómito, me da vómito. O sea, yo no veo videos de él. Donde la gente donde vea eso va a decir, esta está endemoniada, la gente allá del lugar, es que ni quieran mencionar el lugar porque eso no es importante, mi amado. Yo aquí no voy a mencionar cuál es el lugar, pero se los digo, la mayoría de iglesias hay idolatría. Y yo le pongo a usted una cosa, vaya a su iglesia y si no le hablan de política, viene y me dice, bueno, total fue que yo le dije a esa hermana de la iglesia, de esa hermana que iba a una iglesia, y yo le dije, no, yo no, porque yo voy allá y lo primero que hablan es de política, y yo voy a que me hablan del Señor Jesús, no de política. Entonces yo entré una vez porque estaba pues caminando por ahí, vi una iglesia y ya eran para finalizar. Yo dije, bueno, voy a entrar un momentico. Cuando entré, bueno, la oración. Uy, cuando en la oración, mis amados, política. Ustedes cuando me ven viendo orando a mí y yo la oración les digo de política. En la oración, política. ¿Y sabe política para quién? A favor de Donald Trump. O sea, ni siquiera política de Colombia. ¿Sí? O sea, ni siquiera política de Colombia. O sea, política de todo el mundo. O sea, la iglesia es política.
O sea, es una política. Y le das a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La política es de Dios, no. O sea, cada quien es libre de votar por el que sea, pero en la iglesia se debe hablar es de Dios, no de política. Entonces yo vine y le dije a la hermana, le dije, yo fui a la iglesia donde tú me dijiste, pues pasé por ahí por casualidad, porque casualmente en los días antes ya me había hablado. Me ha dicho, no, en mi iglesia de política no hablan. Yo le dije, pasé solamente un momentico y en la oración hablaron de política. Solamente en la oración. O sea, eso no se hace. Eso no es de Dios. O sea, eso no es de Dios. Usted personalmente puede hacer lo que sea en su casa y usted puede hablar de política con Dios en su casa porque es su intimidad. Y usted le dice, Señor, yo quisiera que esta persona quedara, Señor, esto, pero usted solito. Porque es su Dios, Dios sabe todo lo que hay en su corazón, Dios conoce. Es más, las quejas se las puede dar uno a Dios. Yo no puedo hablar mal contra un gobernante, pero ¿quién lo puso? Dios. Yo delante de Dios y le puedo decir, Señor, mira lo que está haciendo, esto. Eso no me parece bien, yo sé que tú lo pusiste, pero está haciendo estas cosas mal. Pero es a Dios, pero no ir a hablarle mal a la gente, decir, mira cómo está haciendo esto. No, porque el que lo puso es Él. Entonces, si yo voy y hablo en contra de esa persona sin hablar con Dios, ¿qué estoy diciendo? Que Dios se equivocó, que Dios hizo lo malo, o sea, me voy en contra de Dios. Y yo a Dios sí le puedo decir, Señor, mira esto, ¿y para qué? Para que, pues, no sé, Dios haga algo, Dios le cambie el corazón, si Dios quiere cambie la persona. Uno sí puede orarle al Señor, ¿cierto? En la aflicción, si me están afligiendo y es el gobernante, yo le digo, Señor, y justamente me están haciendo eso, ¿yo qué hice para que me haga esto? ¿Sí? Yo sí me puedo quedar delante de Dios, es que Él es mi padre, Él puede ser el gobernante, pero Dios es mi papá. Entonces yo sí puedo hablar con Él. Lo que yo no puedo hacer es ir al CES, ir acá, a nivel nacional o a nivel lo que sea, hablarle a la gente mal del gobernador que Dios puso. Pues eso yo no lo voy a hacer. Eso lo hice antes, sí, y la gente lo puede hacer en ignorancia, sí, pero en mi caso no lo puedo hacer porque tengo una revelación diferente de qué es la autoridad. Y la autoridad no son los pastores, mis amados, la autoridad es Cristo, y la autoridad terrenal, los gobernantes, y la autoridad es la casa, el papá y la mamá si están en la casa, y la autoridad es el esposo para la mujer si está casada. Esas son las autoridades terrenales, espiritual no. Un papá, un presidente, un alcalde, un esposo, espiritualmente no nos pueden manejar. Seguimos a Dios, primero Dios y después ustedes. O sea, a Dios al César lo que es de César, al Dios lo que es de Dios. De alabar a Dios, ¿tú te encargas de eso? No, ¿cierto que no? No, eso no es terrenal. Entonces, tranquilo, déjame a mí en mis cosas de Dios. No me tienes que decir cómo tengo que yo alabar a Dios. No me tienes que decir que tengo que alabarlo como tú dices. A mí el que me enseña cómo alabarlo es Jesucristo. No hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, para mí no existe esto de pastores, que la autoridad pastoral, no, la autoridad pastoral es Jesucristo, dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él es ya mi pastor. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, autoridad, no, obviamente que gente que está predicando de Dios, pues usted le presta importancia a esa persona, pero en lo que está diciendo es de Dios que te va a beneficiar a ti. Eso te va a beneficiar a ti, si es realmente de Dios, pero no idolatrarlo. Entonces, esa idolatría que viene, esto está muy, no sé qué tanto me extendí. Vamos a mirar. Bueno, me extendí demasiado, pero es esta idolatría a hombres. O sea, todo se ha marcado idolatría a hombres. Si usted idolatra a su pastor de la iglesia, pues le digo que para donde vaya él, para allá posiblemente usted vaya a coger. Es muy probable. Obviamente los hijos de Dios no van a hacer eso. Cuando le digan lo de Cristo, si yo simplemente con un inocente que me dijeron, vea, a ese inocente hay que crucificarlo, yo dije, no. O sea, me estoy refiriendo a los jóvenes. Yo dije, no, porque mi hijo también es joven, ¿por qué no? Porque son de mi gente, son de mi nación, son gente, son humanos, no. O sea, no. O sea, si a mí me lo ponen así de frente y me dicen, es que la gente, la verdad es engañada porque la gente está manipulada, pero si a ti te ponen de frente y te dicen, vea, este joven, ¿quieres que lo vamos a matar? Y muestras qué es lo que ha hecho. O sea, decir, no, pero ¿por qué? Porque está protestando, no. ¿Sí? Es diferente, vas a decir que no, lo que pasa es porque en la manipulación pasan cosas y eso no es el tema importante si están manipulados o no, eso Dios saca a la gente de cada manipulación y ese no es el cometido de esto, pero el cometido sí es, mi amado, que de alguna manera usted tiene que dejar de idolatrar a ese Señor que le predica, porque si usted lo sigue idolatrando, lo que él le diga usted lo va a hacer muy probablemente y se va a ir en contra de la iglesia de Dios por idolatrar a un hombre. Por ejemplo, yo iba en contra de la iglesia de Dios. Cuando ese chico me dijo, ese hombre me dijo, mira esto, yo me ofendí con él y yo, ay, pero este ni predica, ni nada. Mire yo los esfuerzos que hago para predicar, pero sí, pero ¿para predicar de quién? De un hombre. Mi amado, yo predico es de Cristo. Les conté esta anécdota o esta experiencia mía personal, mi vivencia personal,
para decirles porque yo no idolatro a hombres y yo predico sin cadenas. A mí nadie aquí me tiene, yo hago un video y nadie me va a decir nada. Va, ni si comentarios hay. Y a mí al que me digan nada, pues lo mando a volar. Porque es que yo sirvo a Cristo, no a nadie más. ¿Sí? Yo predico sin cadenas. Y al que no quiera oír, pues yo es que no le vuelvo a predicar, es que yo no te obligo a que me oigas. Por eso predico libre. Yo no predico para que te agrade a ti. Yo predico para que Dios sea oído. Y si predico algo mal, pues díganlo, pónganme los argumentos, qué es lo que estoy diciendo. Y si metí esta parte de política y contándole mi contexto de por qué yo dejé la idolatría hacia los hombres, gracias a Dios. Por inocentes, por esos jóvenes que son inocentes. Porque yo mirando, gracias al Señor, que muchos de ellos, viéndolos en entrevistas, ellos decían, y nosotros fuimos tentados a hacer lo malo, pero dijimos no, porque ellos tenían también cómo. ¿Cierto? ¿Cómo? Pero ellos no hicieron eso, no secuestraron a policías, no hicieron eso malo, ¿sí? Gracias al Señor, ¿cierto? Porque si ellos se ponen en la maldad, pues hay quien defiende a quién. Mi amado, si ellos están secuestrando a los policías, obviamente yo no hubiera despertado. Yo digo, no, pues es que mire que le están haciendo las cosas mal también. Claro que nada justifica que actúen mal la policía siempre que mejor dicho, los de afuera pueden actuar mal si quieren, pero la policía no puede porque está bajo un gobierno y tiene que hacerlo. Por eso es que los otros son delincuentes y ellos no. ¿Me entienden? O sea, la policía no puede hacerlo malo porque si no se convierte en un delincuente. Tú no puedes ser juez y parte. Tú tienes que estar en lo correcto y en lo correcto vas y tomas a los que están en la delincuencia. Pero si tú eres un delincuente como policía, ¿cómo vas a decir que vas a coger a otro delincuente? Si tú también asesinaste a alguien simplemente porque es malo y tú llegaste y le diste la pena de muerte cuando no hay pena de muerte en Colombia. Tú no le puedes dar la pena de muerte a alguien que está por ahí. Tú lo agarras y lo llevas, ¿cierto? Obviamente si se te enfrenta contigo, obviamente, pero si está así, sin armas, sin nada, tú lo puedes agarrar, lo agarras y lo llevas para que le hagan el debido proceso, vaya a la cárcel. Pero no es así, tú no puedes ser un delincuente como policía. Como soldado, tú no puedes ser un delincuente, es que no puedes. Como alcalde, tú no puedes, como presidente, no puedes ser un delincuente. O sea, esas cosas no, y si son delincuentes, pues al final van a pagar eso, porque es que la investidura de policía, de presidente, de soldado, de alcalde, eso no evita que cometan delitos y no los salva de los delitos. Si cometen delitos, pues los tienen que pagar, ¿cierto? Los tendrían que pagar. ¿Cuántos alcaldes hay en la cárcel? ¿Cuántos presidentes no de nuestro país, pero de otros países han estado en la cárcel por haber hecho cosas que no, siendo delincuentes cuando no debían ser delincuentes? Entonces eso, es que usted no puede ser delincuente. O sea, el que está en un cargo que Dios le puso no es para que sea delincuente. Está ejerciendo la autoridad de Dios y tiene que ejercerla bien, sin delincuencia. Por eso los que están fuera de esa autoridad son los delincuentes. ¿Cierto? Son los delincuentes. Entonces, sí, por eso yo dejé la idolatría y ahora sí vamos a pasar al tema de las 4 trompetas, de los cuartos eventos. Entonces si van a declarar al anticristo, todas las instituciones van a declarar al anticristo como Cristo. Entonces no les haga extraño cuando se vaya a su iglesia y le digan, no, es que ese ya vino Cristo, mire, y empiecen a predicarles de eso. Como ya les han predicado tantas bobadas y usted todo lo que le han predicado han creído, pues ahora va a creer eso. Porque cuando usted le han predicado que ese es el apóstol, que con él está cubierto, mi amado, vea, uno va y es que no, estamos bajo la cobertura del pastor. Mi amado, no está bajo la cobertura. El que habita el abrigo del Altísimo. Es que él es el Altísimo. ¿Dónde hombres son altísimos? No, ningún hombre, no se bajo la cobertura de nada. Yo sí como madre cubro a mi hijo, obviamente, porque es mi hijo. Por eso el esposo como esposo puede cubrir a su esposa. Claro, tiene una autoridad, puede hacerlo, espiritualmente lo puede hacer. Pero yo, espiritualmente, yo puedo cubrir espiritualmente a mi hijo, claro. Por lo que yo hago, el Señor dice, es que es mi hija, ¿cierto? Es mi hija. Ella ora por este muchacho, yo lo voy a cuidar, ¿cierto? Así mismo con el esposo, así mismo con los padres, lo puede hacer. Pero no significa que yo a mi hijo le voy a imponer que tiene que creer en Dios. Imponerle, no. Yo sí le digo a él, vea, esto, pero yo le doy libertad. Yo le digo, en la casa no hagas estas cosas, y cuando yo le voy haciendo sus cosas malas, yo le digo, por eso estás tan feo, Juan, por eso estás tan feo, porque estás haciendo cosas que no son, y cuando estás con Dios te pone más bonito. Eso yo le digo. Sí, mire mi amor, con Dios, mira Dios todas las bendiciones que te ha dado, porque ha sido Dios te da. Mi amado, toda dádiva, todo un perfecto desciende de Dios. Que lo mande por manos del diablo, eso puede pasar. Pero usted no puede creer, no puede idolatrar a ningún hombre. Todo lo que a mí, yo no, no le debo nada a nadie, porque si a mí alguien me dio algo, yo le agradezco. De verle, no. Porque yo sé que si esa persona me dio algo es porque Dios quiso.
Porque cuando el momento que Dios no quiere, esa persona ya me tira una patada, me tira un puño, me tira el puñal, ¿sí? Entonces yo le agradezco, pero yo no le voy a idolatrar, ni te voy a servir, ¿no? Yo no te debo nada a nadie. Al único que le debo la vida es a mi Señor. Mi madre me dio la vida y la honro, mi mamá ya murió, y mi papá, y los debemos honrar, aún muertos. Yo honro a mi mamá. Y ustedes a veces ven que yo hablo de mamá y papá como si estuvieran vivos. Pues porque siguen siendo mi mamá y mi papá. O sea, siguen siendo, estén o no estén, sí, ellos siguen siendo mi mamá y mi papá. Y entonces se honran. Yo no voy a hablar mal de mamá y papá y no tengo por qué hablar porque fueron los mejores. Pero aunque tuviera, no se puede deshonrar a los padres porque eso es de Dios. Eso es lo que Dios dio. Entonces hago las cosas por Dios. Todo lo que hago es por Dios. Todo es para glorificar a Dios. Y si alguien me da algo, yo le agradezco en el momento, pero no le debo a usted nada. O sea, le debo en el sentido de que yo no puedo hablar de Dios porque usted me dio algo. No, mi amado, lo siento, pero primero Dios me dio la vida, Dios me dio la salvación. Usted queda en pañales con lo que Dios me dio. O sea, Dios me dio a su Hijo Santo por mí. ¿Usted me ha dado algo de eso? ¿Usted ha muerto por mí? No. Usted ha conocido quién soy yo y no le ha gustado. Al igual que yo he conocido quién es usted y no me ha gustado. Entonces, no, usted y yo no nos debemos nada. No nos debemos nada. Todo es gracias al Señor. Le agradezco todo lo que me dio. Lo que le haya dado yo se lo di con gusto. Pero usted no me debe nada, ni yo le debo nada. El único que le debemos es a nuestro Señor, porque todo viene de Él. Entonces, ser sí agradecidos, si podemos ayudar a aquellos que nos ayudaron en algún momento, claro que sí, eso le agrada al Señor, pero no de deberle algo a alguien para decir, yo no puedo alabar a Dios porque esta persona me dice que no, y lo que Él diga eso es, no, yo no le debo nada a nadie, por eso predico sin cadenas y nada. Entonces, no la idolatría. Bueno, entonces los 10 años del que se va a revelar el anticristo, eso falta. Los 1000 años ya fueron desde que Cristo murió en la cruz en el año 33 o 30 o por allá cerca y resucitó, ahí empezó el milenio, hasta ahorita la pandemia que se manifestó el anticristo. Bueno, el Armagedón todavía falta, que son los 1260 días finales de la tierra, que es a partir de que el anticristo se revele como tal, o sea, que el falso profeta diga, este es el anticristo, aunque el anticristo ya está y está operando, no hay el falso profeta que lo diga, porque en la antigüedad, ¿quiénes ungían? Pues a los reyes. Recuerde, Cristo significa rey, rey de los judíos. Eso es lo que significa el Cristo, o sea, un rey eterno para los judíos, ¿cierto? Ungido. ¿Quién los unge? Los profetas. Usted lee en el Antiguo Testamento, los profetas eran los que ungían a los reyes. Entonces, el rey todavía, el anticristo, no se ha presentado porque no está el falso profeta. El falso profeta se manifestará en este año. Antes de que se termine posiblemente este año, se tiene que manifestar porque el anticristo tiene que revelarse. Porque si son 10 años de gobierno del anticristo, pues ya vamos al 2030. Los últimos 1260 días, él tendría que estar revelado y operando y pelear realmente con la iglesia verdadera, la iglesia espiritual. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la cuarta trompeta, de los cuartos eventos. Bueno, mis amados, los cuartos eventos, ahora sí vamos a ello. Disculpen que le añada una introducción tan larga de por qué no soy idólatra y por qué a mí yo no le debo nada a nadie, es porque soy muy radical, mis amados, soy una persona muy radical y yo soy radical para seguir, pero también soy muy radical para dejar. Así como seguí a ese hombre en idolatría, ahora desprecio totalmente eso. Y todo lo que se me asemeje a eso, a mí no me vengan a hablar de ungido. El ungido significa Cristo, el ungido es Jesucristo. Y los ungidos somos todos los hijos de Dios. O sea, la gente que piensa, Él nos ungió, tenemos el Espíritu Santo, nos hizo reyes y sacerdotes. Ungido no es porque alguien externo, es que a mí me ungió fue Cristo. ¿Usted quién ungió? Un pastor, no, a mí me ungió Cristo. O sea, la verdadera ungida soy yo. Listo. Entonces yo por eso no. El que unja a Cristo es el verdadero ungido. Entonces, ¿por qué tenemos que servir a los hombres? Todos los hijos de Dios somos ungidos. A mí con esos cuenticos de que el ungido, no creo que es el ungido, es que el ungido es Cristo. Y en cuanto a mí, vea, yo a la gente que le predico no le digo que no me toquen a mí que yo soy la ungida. No, yo no les digo eso. ¿Para qué les tengo que decir eso? Yo les digo es que alaben al Señor, que lo glorifiquen al Señor. Cuando usted glorifique y alaba al Señor, usted no tiene por qué atacar a nadie. A nadie, ni ataca a los animales, mi amado. Es que ni ataca a los animales. Cuando usted tiene el amor de Dios, usted no ataca a nadie. Es que eso es de lógica. Pero es que esa gente es que no tocar a los ungidos, es que decirles que lo que ellos están haciendo es malo. Que eso es tocarlos. No, ¿cómo así? Si están haciendo mal, es mal.
los únicos, o sea, terrenalmente, uno sí no habla mal de los que Dios puso en el gobierno, pero espiritualmente no hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces dígame cuál es el mediador, el listado grande. No, es solamente Jesucristo. De ese es el que yo no hablo mal. Las demás autoridades, si te comportas bien, te digo, si eres un líder religioso y estás haciendo lo correcto, bien, pero si estás haciendo lo incorrecto, pues no, estás haciendo lo indebido. Y eso hasta se lo dice cualquier persona. Los profetas iban y le decían a los que estaban en los ungidos, o sea, los reyes, les decía, están actuando mal. El profeta iba y tocaba el ungido. Eso es tocar el ungido. Lo que Dios se refería, el no tocar, era que la gente los mataba a los profetas para que no le hablaran de Dios. Mataba a los reyes para que no siguieran a Dios. Eso era tocar, matar para que no le hablaran de Dios. Eso sí es tocar. No que tú le digas a una persona que está actuando mal es lo correcto. Dice la palabra, si tú ves a alguien que va en una atalaya, es aquella persona que le dice a alguien que está haciendo lo indebido. Eso siempre se debe hacer, siempre. Pero ustedes van a ver que yo jamás me dirijo a alguien personal a decirle eso que tú estás haciendo es malo. No, yo le digo general, a todos los que están haciendo lo correcto, digo en general, esto es mal. Porque es que a mí no me interesan ellos. Entiendan, a mí no me interesa nadie, me interesa solamente Cristo. Los de las iglesias están actuando mal algunos líderes, algunos no, mis amados, entiendan eso. Hay gente en las iglesias que son humildes, que están en con Dios, que son pues pastores de iglesias y son con Dios realmente, aman es al Señor. No están ahí por ganancias personales, ni porque los alaben, ni porque los idolatren, no. Sí, entiendan, en todo hay en la viña del Señor, en todo hay, como dice el dicho. Apocalipsis 6 del 7 al 8, vamos a leer el primer sello, el cuarto sello, dice, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal, y miré y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades seguía con él, y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre, y con muerte, y por las fieras de la tierra. Vamos a leer la interpretación, que ya tengo muy poquito tiempo. Ok, aquí debe estar. Vean la interpretación. El periodo que frenó la muerte masiva, entre 1950 y 1980. El cuarto jinete del Apocalipsis no nos habla de una autoridad dada a Satanás para matar hasta la cuarta parte de la población, sino una restricción. ¿Sí entienden? O sea, antes moría más de la cuarta parte de la población. Ahora esa fue una restricción para que no murieran más de la cuarta parte. Vean, una restricción de que ya no podía matar más allá de la cuarta parte de la población. Pues antes de que apareciera este jinete, que es posterior a las guerras mundiales, existió la peste negra entre 1347 y 1353, que mató más de la tercera parte de la población mundial. O sea, es muerte, o sea, ya no va a haber ese tipo de muerte, por eso no puede haber esa destrucción. O sea, después de que vino este cuarto jinete, no puede haber, por eso no puede haber una tercera guerra mundial donde muera tanta gente, no puede haber eso. ¿Se imaginan si hubiera una tercera guerra mundial? Se acaba todo, pues se destruyen todas las vidas que hay en la Tierra con todas las bombas nucleares que ellos tienen. Es que antes en las guerras no existía lo que ellos tienen ahora. Todos tienen. Y todos ponen. El periodo comprendido entre 1950 y 1980 representa sin duda el más significativo en la historia de la humanidad para la reducción sostenida de la morbimortalidad a nivel global. Durante estas décadas se lograron avances trascendentales que atacaron múltiples frentes que históricamente habían contribuido a la alta mortalidad, desde las enfermedades infecciosas hasta muertes por hambre, violencia y desastres naturales. En el ámbito de la salud, la introducción masiva de vacunas como la de poliomielitis en 1955 y la generalización del uso de antibióticos tras la producción industrial masiva de penicilina entre 1943 y 1945 revolucionaron el tratamiento y la prevención de enfermedades infecciosas que habían sido responsables de millones de muertes. Paralelamente, las mejoras en saneamiento y acceso a agua potable, especialmente entre 1950 y 1970, junto con avances en nutrición gracias a la Revolución Verde y la fortificación de alimentos, disminuyeron notablemente las enfermedades relacionadas con la desnutrición y las condiciones insalubres. Este periodo también estuvo marcado por una reducción relativa en muertes por conflictos bélicos a gran escala, en parte gracias a la creación de la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU, en 1945, y la firma de tratados internacionales de desarme como el Tratado de Provisión Parcial de Ensayos Nucleares en 1963 y Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968. Esos esfuerzos contribuyeron
a un contexto global de paz relativa, disminuyendo las muertes violentas masivas que caracterizaron las guerras mundiales. Además, a partir de la década de 1960, el desarrollo y expansión de tecnologías como los satélites meteorológicos, con el lanzamiento del primer satélite meteorológico TIROS-1 en 1960, junto con mejoras en infraestructura y sistemas de alerta temprana, permitieron mitigar el impacto mortal de catástrofes naturales como huracanes, inundaciones y sequías. Estas innovaciones ayudaron a salvar miles de vidas en regiones vulnerables, mejorando la capacidad de respuesta y prevención ante desastres. Entonces, mire, el cuarto jinete lo que está diciendo Dios es una restricción. ¿Sí? No, nosotros lo vemos como esa manera. Vaya más de la cuarta parte, no, es hasta la cuarta parte, o sea, ya hay una prohibición, porque antes de esto, antes de este que viniera este jinete, pues, había mayor muerte, más de la cuarta parte, como les mostré. Y como ustedes pueden ver, sí, hubo todos esos avances que hicieron que ahora las muertes sean menos, ¿cierto? Tanto por enfermedad, por guerra, por otras cosas. Bueno, voy a leer entonces Estamos en la cuarta, creo que sí. Sí. Ahora vamos a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta, sí. Apocalipsis 8, del 12 al 13. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Y vi y oí un águila volando en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de la trompeta de los tres ángeles que están a punto de tocar. Bueno, veamos la interpretación que hice. Entonces, el colapso familiar que sucedió, como ustedes ven, esto es cronológico, ¿cierto? Entre 1960 y 1970. El freno de la muerte fue entre 1950 y 1980. Empezó en 1950. Y aquí, también, las trompetas nos hablan entre 1960 y 1970, o pasó algo. El colapso familiar, origen de las familias disfuncionales. Ese término se empezó a acuñar en esta época. Bíblicamente el sol representa al padre, la luna, la madre y las estrellas a los hijos. Léanse Génesis 37, 9, 10. El oscurecimiento de la tercera parte de cada uno de ellos nos habla de deterioro significativo en el rol de cada uno de los miembros de la familia. Durante las décadas de 1960 y 1970, profundas transformaciones sociales impactaron significativamente la dinámica familiar. El movimiento hippie promovió la rebelión juvenil contra la autoridad y los valores conservadores, mientras que la segunda ola del feminismo impulsó a las mujeres a cuestionar su rol de sumisión en el hogar, buscando igualdad, independencia económica y libertad personal. Lo cual pues no es malo, ¿cierto? O sea, yo no le veo nada malo que tenga independencia económica, que tenga libertad personal y que tenga igualdad. El problema es ese enfrentamiento entre las familias, por eso. O sea, mi amado, sí, el hombre es la autoridad de la casa, en la familia, en las cosas de la casa, ¿cierto? Siempre y cuando con valores, no tiene nada que ver con delitos. Ah, porque es que mi esposo dice que entonces vamos a hacer esto malo a nuestro hijo, lo vamos a hacer. No, ¿entiende? No tiene que ver con delitos, es con las cosas normales, con lo que él quiera comer, que como quiere que le limpien la casa, que a qué horas quiere que se acuesten a dormir, eso lo puede él hacer. Y usted obedece. Delitos no, es que la gente se equivoca. Delitos siempre van a ser delitos. Si yo sé de un delito, sea del alcalde, sea del presidente, yo voy y menciono el delito. Es que, ay, porque no puedo hablar mal de él, pero es que yo no estoy hablando mal de el alcalde ni del presidente. Yo estoy diciendo que Gustavo Petro o Federico Gutiérrez cometieron un delito, de pronto contra mí, y voy y los denuncio, porque eso es un delito, o sea, un delito es denunciable, pero yo no voy a ir a hablar, mire esto que hizo el mandatario, mire esto, yo voy y lo denuncio a las autoridades que deben ser, ¿cierto? Al que debe ser, a la fiscalía, a la policía, mire, esto y esto, y de pronto sí cubrirme un poquito y hablar para que no me vayan a hacer daño, pero simplemente mencionar qué delito cometió esa persona contra mí, eso es diferente. O sea, no debemos cambiar las cosas. Delito es delito, sea quien sea que lo cometa. Si usted sabe de un delito, vaya, en vez de estar hablando mal, vaya, tenga las pruebas y vaya, diga cuál es el delito que está cometiendo. Usted tiene las pruebas, vaya y diga, porque no se puede usted poner a decir, Federico está haciendo esto y a ver las pruebas, y más porque es el mandatario, después de que él sea deje de ser mandatario, yo voy a hablar de lo que él quiera, igual que de Petro, puedo hablar lo que quiera. Digo, presuntamente, ya, con eso ya uno, si no sabe, o si así hayan pruebas, igual así hayan pruebas contra Petro y contra Federico Gutiérrez, yo no las tengo,
y si las tuviera ya están mostradas y no están en la cárcel porque no están en la cárcel, entonces eso no me interesa a mí, ¿cierto? Pero si cometen algo contra mí, si yo voy y digo, entonces eso es diferente. Entonces no es porque hayan habido estas cosas, sino porque la gente se paró contra esto. Dios mío, vamos en, yo por qué no, 40 y 50 minutos, listo. No tengo ya tiempo para terminar esto. Bueno. Entonces no es malo eso. Lo malo es que después de eso, como que la mujer dijo, tengo dinero, ya puedo hacer. O sea, como que al parecer lo que la mujer hacía que estuviera sumisa era no tener dinero. ¿Cierto? Entonces se aguantaba y se aguantaba y se aguantaba. Apenas tuvo dinero. Lo que debe hacer a la mujer sumisa no es el dinero, es Dios, la autoridad. Dios dijo, el hombre es la cabeza. Usted se somete por Dios. O sea, usted no se somete porque el presidente, porque el alcalde, no, es porque Dios dijo. Usted somete a sus padres porque Dios dijo. Entienda eso, es por Dios. Cuando usted entienda que es por Dios, que usted se somete al César, usted realmente le da a Dios lo que es de Dios. Entonces lo malo aquí no aplica. Estamos en la trompeta. Bueno, voy a seguir leyendo la trompeta. Entonces no me parece que sea malo que las mujeres hayan hecho eso, sino que después de eso, entonces dijo, yo ya tengo plata, yo puedo hacer lo que me da la gana, usted me mandaba a mí era porque tenía plata, y yo somos iguales, entonces nos enfrentamos, ¿cierto? Es lo que yo, y eso es lo malo. Bueno, esos cambios alteraron los roles establecidos dentro de la familia. Los jóvenes comenzaron a mostrar irrespeto y desobediencia hacia sus padres. Las mujeres perdieron en gran medida su rol tradicional de cuidar el hogar y los hijos debido a los hijos debido a sus responsabilidades laborales. Y muchos hombres, al perder su papel tradicional de figura central y autoritaria, respondieron con abandono, ausencia o conductas agresivas. No estoy avalando eso, pero es como toda causa tiene su efecto, ¿cierto? Hay hombres que no. Hay hombres que, o sea, hay personas que usted va ahí que son muy mansas. Usted va y le da un golpe y le da 3 a usted. Pero hay personas que ya te están dando 3 golpes aunque tú le des caricias. Pero sí, generalmente, si tú tratas con agresividad a alguien, posiblemente esa persona te devuelva esa agresividad. Pero hay gente que es agresiva aunque tú las trates bien. Eso es lo que quiero decir. Esta nueva dinámica provocó el deterioro de muchas estructuras familiares, dando lugar a situaciones de violencia, distanciamiento emocional y falta de comunicación que afectaron especialmente a los hijos. En este contexto de crisis familiar que se introdujo el concepto de familia disfuncional, para nombrar hogares marcados por inestabilidad afectiva, aumento de la drogadicción juvenil, depresiones, trastornos emocionales y la reproducción de patrones destructivos en generaciones futuras. O sea, a partir de esa época que yo les dije, 1960 y 1980 o 1970, fue que empezó a existir el término familia disfuncional. No me crea a mí, vaya a búsquelo. ¿Desde cuándo se originó las familias disfuncionales? El nombre como tal, ahí, porque ahí fue donde hubo más familias disfuncionales. O sea, seguramente antes de eso hubo familias disfuncionales, pero tan marcado que hubiera cambiado tanto la población fue en ese momento. Recuerde que lo que pasa entre las familias al final va a repercutir en la sociedad. En la década de 1960 y 1980 pasó esto. En este periodo ocurrieron transformaciones importantes de la revolución sexual, movimientos feministas, reformas legales que facilitaron el divorcio, por ejemplo, el divorcio sin culpa, cambios en el modelo tradicional de familia. En países como Estados Unidos y varias naciones de Europa Occidental aumentaron notablemente los divorcios y los hogares monoparentales encabezados por mujeres. Este fue un periodo con mayor abandono voluntario o ruptura conyugal en estructura. O sea, que no, eso me lo respondió ChatGPT que le hice esta pregunta. ¿Cierto? Entre 1960 y 1980 pasó eso. Ok. Bueno, la cuarta copa, dice Apocalipsis 8, del 12 al 13. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte, creo que habla de trompetas, espérese. Bueno, ahora aquí sí está la cuarta copa, dice. Apocalipsis 16, del 8 al 9, dice, el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron abrazados con el intenso calor y blasmaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vamos a leer la interpretación. Entonces, entre deterioro de la capa de ozono y aumento significativo del melanoma en 1970.
Dice, aproximadamente el 90% más de los cánceres de piel están asociados a la exposición al sol, especialmente la radiación ultravioleta, mientras que menos del 10% corresponde a tipos raros no relacionados directamente con la radiación solar. A nivel mundial, el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más común, con una incidencia estimada de 2 a 3 millones de casos nuevos al año, representando entre el 80 y el 85% de todos los cánceres de piel. Le sigue el carcinoma espinocelular, con aproximadamente 70.000 a 1.000.000 de casos anuales, que constituye alrededor del 15 al 20%. Por último, el melanoma, aunque menos frecuente, con cerca de 325.000 casos nuevos en 2020. Representa solo el 1 al 2% de los cánceres de piel, pero es el más letal, causa la mayoría de las muertes por cáncer de piel debido a su agresividad. Desde mediados del siglo XX, la tasa de melanoma ha aumentado más de 3 veces. En Estados Unidos, la incidencia pasó de un caso por cada 100.000 personas en 1930 a 25 en hombres y 15 mujeres por cada 100.000 personas en 2010. O sea, de 1 a 25, es una cifra bastante grande, ¿cierto? Este aumento está relacionado con la depresión de la capa de ozono que ha permitido una mayor radiación solar dañina. El aumento del cáncer de piel está relacionado en parte con el deterioro de la capa de ozono, especialmente el que ocurrió durante el siglo XX debido al uso de sustancias químicas como los clorofluorocarbonos. Esta capa actúa como un escudo que filtra los rayos UV del sol. Los rayos ultravioleta B del sol, los más dañinos para la piel. Al debilitarse permitió más radiación alcanzara la superficie terrestre, elevando el riesgo de mutaciones celulares y cánceres como el melanoma y el carcinoma espinocelular. La OMS estima que una reducción del 10% en la capa de ozono puede aumentar los casos de cáncer de piel entre un 15 y un 20%, aunque también influye otros factores como la exposición solar recreativa, las camas solares y el envejecimiento poblacional. El daño ambiental del siglo XX ha sido un factor clave. Lo importante es resaltar que en sentido meramente espiritual, el juicio sobre la piel humana es consecuencia de la descomposición familiar. La familia fue instituida por Dios para proteger de la misma manera que la piel protege a cada humano. Como la familia no está cumpliendo esta labor, la piel humana está siendo agredida por el sol. Esa es una reflexión pues que yo saqué. Bueno, mis amados, entonces esta es la cuestión, ¿cierto? Esta es la quinta copa. Cuando habla de quemar el sol, mire que tiene que ver con esto del deterioro de la capa de ozono y como se los mostré, eso está cronológicamente. Ya ustedes juzgan si es así, no es así, eso lo dejo a ustedes. Yo no convenzo a nadie, el que convence es el Espíritu Santo. Y esto es lo que yo interpreto, listo. No estoy diciendo Dios se apareció y me dijo, no, yo estoy hablando de interpretación que estoy dando de la Biblia. A mí Dios no se apareció a decirme, María, mire, es así, es así, es así, no. Yo leo la Biblia y yo creo que es Dios que me habla siempre, ¿cierto? Cuando leo la Biblia, ¿quién le da a uno la inteligencia? Pues Dios. ¿Quién le da a uno la revelación? Pues Dios. Y adivine, si la revelación está mal y la inteligencia está mal, adivine quién es el culpable, el humano. Entonces, siempre sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, si la cosa funcionó, fue Dios el que me habló. Y si eso no se cumple, pues fui yo la que me lo inventé. No, pues es simple y sencillo, no hay que darle más vueltas al asunto. Bueno, mis amados, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a terminar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra cambie corazones. Te pido que esta palabra bendiga a las personas, Señor. Ahí puse yo mi corazón, Señor, porque también soy humana, tú sabes, Dios, pero tú sabes las intenciones de mi corazón, tú los conoces, Dios. Y no me interesa hacer política ni nada de eso, Padre, pero sí que te busquen a ti, sí que te amen a ti por encima de todo, Señor. Padre, que se vuelvan tus hijos a ti, Señor, y que dejen la idolatría, que se vuelvan las familias a ti, Señor, que respetemos los roles que tú has instituido, Señor, los padres, las madres, el esposo y los gobernantes, Señor, que respetemos eso y así también nos cuidamos nosotros de enfermedades. Gracias, Padre, por bendecirnos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.